Buen día, chicos. Vamos a continuar con nuestro tema que ha sido aproximación de polinomios. Recuerdan que estábamos viendo la forma de encontrar polinomios que pasaran por una serie de puntos y que con ese polinomio teníamos ya una función o una expresión matemática sencilla, simple, que nos podía ayudar en caso de que tuviéramos que derivar, integrar o tener algún otro procedimiento matemático. Hemos hecho el método de resolver como si fuera un sistema de ecuaciones y el método de los multiplicadores de Lagrange. Ahora el método que vamos a utilizar para sacar también polinomios que pasan por una serie de puntos va a ser el método de aproximación polinomial de Newton. ¿Va? Entonces, vamos a partir de que tenemos la intención de desarrollar un polinomio. Ese polinomio que va a ser de grado n, como lo hemos estado platicando en otras ocasiones, ese polinomio de grado n va a tener la forma de tener un término independiente más un término, y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar por x menos x0, donde x0 es una de las coordenadas, la parte x, de uno de los puntos por los que pasa, de los que tenemos como base, más a2 por x menos x0 por x menos x1 más, y así sucesivamente hasta determinar el grado del polinomio. Nosotros vamos a ir aumentando el grado haciendo estas multiplicaciones: x menos x0 por x menos x1 por x menos x2, y así como tantos puntos como tengamos. Los coeficientes a0, a1, a2 y así hasta a n los vamos a determinar con justamente un procedimiento que se llama diferencias divididas. El procedimiento es muy sencillo y yo creo que es mucho más fácil explicarlo con un ejemplo. Entonces, supongamos que nos dan una serie de puntos: x, f de x, por donde va a pasar nuestro polinomio. Voy a usar el plumón negro porque parece que el azul no se ve bien. X, f de x. ¿De acuerdo? Voy a numerar también las x para que vaya teniendo más sentido con la fórmula general que estamos mencionando. Supongamos que a mí me dan el punto 1,0. x1 será, tengo aquí mi ejemplo, 3 menos 15, ¿de acuerdo? x2 será 7 menos 40, y finalmente x3, suponiendo que solamente me dieran una serie de 4 puntos, x3 será 9, menos 20. ¿De acuerdo? Tenemos esta serie de puntos y vamos a desarrollar lo que les digo que se llaman diferencias divididas. La técnica para hacerlo es muy sencilla. Yo les sugiero que continuemos, digamos, en esta misma tabla para que vayamos viendo qué sucede. La técnica de la primera diferencia dividida es como cuando sacamos la pendiente de un punto. Hacemos la diferencia entre los valores de y entre la diferencia de los valores de x. Entonces, nuestra primera diferencia dividida, la primera, va a ser algo equivalente a las pendientes de un punto al otro. Entonces sería menos 15 menos 0, menos 15 menos 0, entre 3 menos 1. Menos 15 entre 2 nos queda 7.5. Y vamos a dejarlo en expresión decimal, porque acuérdense que de todas formas estamos haciendo métodos de aproximación. La siguiente diferencia sería menos 40 menos menos 15, menos 40 menos menos 15, entre 7 menos 3. 7 menos 3. Menos 40 más 15 entre 4. Y eso nos da 6.25.
yo les sugiero que vayan haciendo las operaciones incluso también con su calculadora para que vayan corroborando que los datos estén correctos. Finalmente hacemos la última primer diferencia dividida y sería menos 20 menos 40, menos 20 menos 40 entre 9 menos 7. 9 menos 7. Nos quedaría 20 positivo entre 2, que sería 10. Ese está fácil y rápido. 10. Con eso hemos concluido con nuestras primeras diferencias divididas. Segundo paso, habría que sacar las segundas diferencias. Y el procedimiento es básicamente lo mismo, nada más que aquí hay que fijarnos en cuáles serían los valores de x que vamos a tomar. La diferencia sería entonces 6.25 menos 7.5 para las segundas diferencias divididas sería 6.25 menos 7.5 entre, y aquí lo que vamos a agarrar como los valores de x van a ser las x extremas que tomamos. En este caso serían 7 menos 1. 7 menos 1. Porque es la x más grande, digamos, que obtuvimos, no más grande en valor, sino el tercer valor que ocupamos para las x y el primero. Si ustedes lo hacen así en forma como escalonada, queda ordenado y bastante más fácil de ver. 6.25 menos 7.5 entre 7 menos 1 nos da menos 0.2083. Menos 0.2083. Recuerden que si estamos trabajando con aproximaciones hay que usar por lo menos 4 decimales. Siguiente, segunda diferencia dividida. 10 menos 6.25 entre las x que agarramos, que era 3 y 9. Entonces nos queda entre 9 menos 3. 9 menos 3. Eso nos da 0.625. Y me parece que ustedes ya podrían incluso intuir cómo serían las terceras diferencias divididas. Las terceras, pues será la diferencia entre estos dos valores, 0.625 menos 0.2083 entre 9 menos 1. 0.625 menos 0.2083 entre 9 menos 1. 9 menos 1. Y esa la pongo aquí abajo porque ya no me alcanza el espacio, quedaría 0.1042. Ya tengo aquí hecha mi tarea. 0.1042. 1042. ¿De acuerdo? Ese es el procedimiento de diferencias divididas. Si nosotros vemos fórmulas y demás de cómo hacerlo, se ve muy complicado, se ve muy sofisticado, pero al final de cuentas el procedimiento es bastante sencillo. Permítanme un momento. Bien. Entonces, ahora estos coeficientes, estas diferencias divididas son las que vamos a utilizar para hacer los coeficientes dependiendo del grado de polinomio que nos pida. Si el grado de polinomio que a nosotros nos interesa es de grado 1, por ejemplo, nosotros haríamos que el polinomio que depende de x sería A0, donde A0 siempre va a ser el primer punto por donde pasa mi polinomio, que en este caso sería 0, más la primera diferencia dividida, ese sería el equivalente a nuestro coeficiente A1, 7.5 por x menos x1, que vale x0, perdón, que vale 1. Desarrollando y simplificando términos semejantes, tendríamos nuestro polinomio de grado 1. Si en cambio nos pidieran un polinomio de grado 2, tendríamos que hacer A0, que es el punto por el que pasa, más A1 por x A1, que sería la primera diferencia dividida,
por x menos x0 menos 1 más, y aquí lo vamos a ir agregando, a2 sería la segunda diferencia dividida menos 0.2083 por x menos x0 por x menos x1. Igualmente, desarrollamos el polinomio, simplificamos términos semejantes y obtendríamos nuestro polinomio de grado 2. Si lo que nos pidieran fuera un polinomio de grado 3, utilizaríamos a0 más a1, la primera diferencia dividida, por x menos x0, más a2, que sería nuestra segunda diferencia dividida, por x menos x0, por x menos x1, más a3, que sería nuestra tercera diferencia dividida, punto 1042, 0.1042 por x menos x0, x menos 1, por x menos x2, x1, que es 3, y finalmente por x menos 7. Apenitas cupo. Y lo mismo, tendríamos que desarrollar nuestras multiplicaciones, simplificar términos semejantes y resolver entonces los términos semejantes y ya obtendríamos nuestro polinomio de grado n. En este caso, tendríamos un polinomio de grado 3, porque tenemos 3 diferencias divididas y nos alcanza hasta para 3, porque tenemos 4 puntos. Al igual que en los métodos anteriores, en donde si teníamos 4 puntos podríamos hacer un polinomio de grado 3, aquí sucede exactamente lo mismo. Yo los invito a que hagan el desarrollo, hagan álgebra, simplifiquen y deberían de llegar, si los cálculos no fallan, simplificando términos semejantes, el polinomio debería de ser 0.1042 x cúbica más 1.3545 x cuadrada más 5.7282x 5.7282x menos 10.3131 menos 10.3131 y ese debería de ser nuestro polinomio de grado 3. Si nuestro polinomio hubiera sido de grado inferior, pues tendríamos que habernos quedado en una de estas partes anteriores y hasta ahí hacer el desarrollo y simplificar. Chicos, en el libro viene un ejemplo desarrollado, el mismo que estábamos aplicando en los problemas anteriores. ¿Se acuerdan? El de la acetona, la temperatura ambiente, el nivel de ebullición, la temperatura con las atmósferas. Y yo los invito a que lo desarrollen, lo vean, lo chequen. Y en el siguiente video o en el foro de dudas, si tienen alguna duda de cuál sería el polinomio que les quedara, yo de todas formas lo desarrollo, ya lo tengo, lo desarrollo y se los subo ahí para que ustedes comparen sus datos. Este sería el método de polinomios de Newton.